Buenas tardes a todas y todos. Ha sido una jornada intensa, muy rica, que yo al menos me llevo muchas cuestiones para reflexionar, ¿no? Y creo que hasta ahora se ha conseguido respetar muy bien también los tiempos y el equilibrio que queríamos dar entre jornada de celebración y también jornada de balance y de reflexión. Y vamos a completar con esta última mesa, donde bueno, quienes me acompañan no necesitan presentación porque son los colegas comisionadas y comisionados de órganos garantes. No voy a referir su currículum profesional. Todos tienen una larga trayectoria de servicio público que es de sobra conocida y figura además en ejercicio de transparencia en la página web de las correspondientes instituciones, ¿no? Por lo tanto, voy a dar la palabra en primer lugar, tal como está en el programa, a Yolanda Pineda Bayó, que es la presidenta de la Comisión de Garantía y Acceso a la Información Pública de Cataluña. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Consejo de Transparencia la organización de esta jornada, de esta espléndida jornada, y sobre todo en especial a su presidente, José Luis Rodríguez, por la invitación. Saludar también a los ilustres ponentes que hoy me acompañan en esta mesa, a quien tuve el placer de escuchar y aprender de ellos en el 8º Congreso Internacional de Transparencia que se celebró recientemente en Alcalá de Henares. Quizás muchos de ustedes ya conocerán, la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública en Cataluña se renovó en sus 5 vocales justo en el mes de abril de este año. Por lo tanto, llevo poco más de 6 meses en el cargo y aún, como digo yo, llevo la L de conductora novel. O sea que les pido comprensión por su parte. Porque, aunque bueno, conocimientos tenemos, pues no es lo mismo tener conocimientos que luego estar al encabezar un órgano de estas condiciones, ¿no? Quisiera excusar también la presencia de la doctora Clara Isabel Velasco Pérez, que es la vicepresidenta de la GAIP, que es, como ustedes también conocen, profesora en la Universidad Pompeu Fabra y eminente especialista en esta materia en la que hoy ha tratado esta jornada. Y le quería también agradecer a mi ilustre compañera que me haya permitido pues, utilizar un artículo que publicó en la Fundación Democracia y Gobierno Local titulado Hacia una reforma de la Ley Estatal de Transparencia, retos y propuestas de mejora, que me ha servido como guía para poder preparar esta intervención. En primer lugar, y respecto del reconocimiento del derecho al acceso a la información pública como fundamental, no me voy a parar ni entrar, puesto que ya creo ha sido tratado en esta jornada, porque todos los que nos han precedido en el uso de la palabra nos han dejado el listón tan alto y han tratado tantos temas que difícilmente podré aportar muchas cosas nuevas, atendiendo también, como decía, el poco tiempo que llevo en el cargo. Pero, en todo caso, solo hacer un apunte que para el caso que se entendiera o se hiciera una reforma que por la madurez del sistema y ordenamiento jurídico español sería posible esta consagración como derecho fundamental, entiendo que la ley debería señalar y diferenciar muy claramente el carácter orgánico de aquellos que no revistan tal carácter orgánico a los efectos del deslinde de los ámbitos competenciales que corresponden al Estado o a las comunidades autónomas, puesto que muchas comunidades autónomas ya han desarrollado sus propias leyes y sus órganos de garantía. Dentro de los cambios legislativos que se pueden proponer,
pasaré por encima de algunos de ellos para centrarme pues, en otros retos que creo más interesantes, puesto que estos ya han sido tratados. Algunos de estos cambios podrían ser, como también ya se ha indicado, acotar causas de inadmisión, redefinir límites de acceso, del derecho de acceso, aligerar el procedimiento. Y ahora sí que me centraría en el derecho de acceso a la información versus la protección de datos, que también se ha tratado ampliamente. Es uno de los retos que debe afrontar el derecho de acceso a la información, que es la conjugación con la protección de datos. La necesidad de equilibrar el acceso a la información con la protección de datos personales presenta un desafío ético y legal. Y actualmente, a raíz de la sentencia conocida como caso Panqui del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio, en el caso 579 del 21, se desata una polémica que, trasladada a lo que es el Consejo de Garantías de Cataluña, se centra en la trazabilidad de los accesos a las historias clínicas de pacientes de la sanidad. La sentencia, a grandes rasgos y sin entrar en el fondo, ha determinado que desvelar los nombres de los profesionales que han accedido a un historial clínico y el motivo del acceso, a desvelar estos datos al interesado titular del historial clínico no es información pública, sino de un acceso a datos propios. En este caso, la comisión que presido hasta la fecha había tratado las reclamaciones sobre trazabilidad de acceso al historial clínico como un acceso a información pública. Con la consiguiente solicitud, cuando tenemos un caso de estos, de informe a la Autoridad Catalana de Protección de Datos y posterior traslado a terceros para que pudieran alegar lo que a derecho conveniera. Ahora tendremos que ver, creo que ya también lo apuntó el compañero del Consejo de Transparencia de Andalucía, cómo se proyectará esta sentencia en la práctica jurídica, en nuestras entidades de garantía de acceso, en las entidades de protección de datos y, en definitiva, en nuestros tribunales. Y esto es uno de los retos que aquí lanzo a esta mesa, así en carácter generalista, pero interesante. Otro de los retos es afianzar las obligaciones de transparencia. Si analizamos la vertiente activa de la transparencia, es decir, las obligaciones de publicidad activa, la ley de que hoy estamos celebrando su aniversario, las determinan del artículo 6 a 8 simplemente en un listado que ni siquiera es muy exhaustivo y que en este caso ha sido ampliado por muchas leyes de las comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, que en nuestra ley 19/2014 hay un capítulo dentro del título de transparencia, artículos 8 a 12, que desarrolla obligaciones de publicidad activa, y luego el decreto 8/21, que pormenoriza aún más la información objeto de la publicidad. De la manera que está determinada en la ley estatal la publicidad activa, creemos que se ha provocado que en algunos portales se cuelgue un aluvión de información, en ocasiones poco estructurada u organizada, que dificulta la localización y el acceso, así como la comprensión. Hay que tener en cuenta que la ley debe estar conectada también con otras normas relativas a la reutilización de la información en el sector público, que es uno de los puntos débiles de la regulación actual. La transparencia activa importa per se e incide en qué se publica, pero también es determinante que se regulen los formatos en los que se publica a fin de que la información pueda ser reutilizada. Y así evitaríamos de esta manera pues, solicitudes de acceso que muchas veces no tienen tanto que ver con el fondo de la cuestión como con el formato en que se ofrece la información. Asimismo, deberían tenerse en cuenta los principios y las regulaciones propias de la archivística y la gestión documental, como pilar de cualquier proyecto de transparencia, porque sin evaluar, ordenar, clasificar y archivar correctamente la información, los documentos o los datos en poder de las administraciones públicas e implementar un sistema efectivo de gestión documental por profesionales formados al efecto, difícilmente se va a poder cumplir de manera eficaz y eficiente las obligaciones
instituciones de transparencia. Y en este apartado querría trasladarles la experiencia que tenemos en nuestra comisión. Pues la renovación se incorporó como vocal una archivera especialista en gestión documental y sí que en un principio podríamos decir que el resto de compañeros juristas podríamos tener nuestras reticencias a esta figura y la verdad es que está siendo de gran ayuda para conseguir ordenar no la GAIP, sino en este caso pues, el derecho de acceso a la información. Otro elemento que entiendo que es necesario darle una vuelta, que podamos identificar o que se pueda revisar en la nueva ley, es el régimen sancionador y también ya se ha dicho aquí en muchos de los casos. Existe un consenso, se ha visto, generalizado sobre la insuficiencia del actual régimen sancionador en la Ley de Transparencia. En este caso, la ley catalana dedica también un artículo del 76 al 90 para el régimen sancionador y en él se tipifican respecto del derecho de acceso a la información, las infracciones muy graves, las leves, los sujetos responsables de las infracciones, las sanciones aplicables, el procedimiento sancionador y los órganos competentes para ordenar la incoación del procedimiento sancionador. Y es en este momento donde, por decirlo de alguna manera, mi voz en un pozo, puesto que en el caso de ejecución de resoluciones de la propia GAIP, el órgano responsable de ordenar la incoación del procedimiento sancionador es el mismo que lo está incumpliendo. Y aquí se terminó la potestad sancionadora, puesto que, se pueden imaginar que ningún procedimiento sancionador va a llegar a buen puerto. Así que la GAIP, más allá de la pena de banquillo, que le digo yo, de haber publicado en nuestra página web cuáles son las administraciones que no cumplen con las resoluciones, no tiene verdadera capacidad tampoco sancionadora con las limitaciones que ello supone. Ya que, como he dicho al principio, parece ser que las instituciones y el ordenamiento jurídico español están maduros, también lo están para que después de 10 años de práctica del derecho de acceso a la información y el afianzamiento de dicho derecho, se haga una revisión exhaustiva que contemple infracciones más detalladas y sanciones proporcionadas, garantizando un marco claro y sistemático. Además, cabría, ya se ha dicho aquí también, dotar al Consejo de Transparencia de potestades y funciones adecuadas para asegurar el cumplimiento de las resoluciones. En este sentido, el siguiente punto que quería tratar es el fortalecimiento del papel del Consejo de Transparencia. También ampliamente aquí citado en esta jornada hoy. Pues que sugerimos reforzar su independencia y autonomía de funcionamiento abordando las insuficiencias presupuestarias. Es evidente que en este problema, este es un problema que sufrimos no el Consejo de Transparencia, yo diría que casi todas las instituciones de garantía y que sin recursos económicos y humanos no se puede desarrollar convenientemente y con eficacia las tareas encomendadas. También la función de control que antes he dicho y el sancionador. Pero retos más allá de la ley, solo hacer un apunte y ya acabo casi con esto, es la tarea difícil cómo acompasar la norma al estadio de desarrollo tecnológico. Es una tarea difícil cuando el desarrollo tecnológico evidentemente es tan rápido y espectacular que el normativo, mucho más rápido y espectacular que el normativo, y es una utopía que la normativa alcance esto. El contexto tecnológico actual nada tiene que ver cuando se aplicó o se publicó la ley, puesto que en ese momento ni siquiera existía una ley que regulara, pues, por ejemplo, el expediente administrativo electrónico. En este tiempo, además, se ha generalizado el ejemplo del uso de algoritmos en la toma de decisiones, por lo que los poderes públicos deben afrontar ahora el reto de regular las nuevas herramientas de tratamiento de la información. Y este es uno de los más grandes retos que entiendo yo tiene ahora mismo el derecho de acceso a la información pública.
En definitiva, y ya para concluir, abogo por pasar de discursos grandilocuentes muchas veces a acciones concretas para cultivar y desarrollar el compromiso con la transparencia en las instituciones públicas. O en palabras de mi compañera, la doctora Velasco, aunque los desafíos persisten, la semilla de la transparencia está sembrada y requiere atención continuada para su florecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Tiene ahora la palabra Jesús Jiménez López, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Sí, mira, buenas tardes. Yo creo que se ha hablado casi de todos. Soy el penúltimo de los últimos, entonces siento. El caso es que se han ido agotando muchas materias y yo me voy a centrar en 4, 2 de ellas muy brevemente. En primer lugar, como reto, como necesidad, hablaría de la unificación de criterios. Unificación de criterios entre todas las autoridades de control, en la medida de lo posible, considerando además no solo su independencia, sino también que estamos sujetos a veces a marcos jurídicos diversos. Pero trabajar y hablar entre nosotros lo máximo. En segundo lugar, también dotación de medios. Y no estoy hablando ya de la autoridad de control. Estoy hablando de la administración local sobre todo. Yo creo que la labor que hizo el profesor Medina hablando para las diputaciones provinciales fue bastante fructífera y avanzar en él, porque claramente, al menos en Andalucía, no hay una voluntad de incumplimiento de la norma de transparencia, hay desconocimiento y falta de medios. Y haciendo de la necesidad virtud, en esa participación de las diputaciones se garantiza también la homogeneidad, sobre todo en materia de información pública, de publicidad activa, perdón, en el ofrecimiento de la información. Utilizar herramientas comunes por provincias al menos garantizamos una cierta homogeneidad, porque esa diversidad en la presentación yo creo que a fecha de hoy es un obstáculo también al acceso a la información pública. Después, en tercer lugar, se detectan espacios oscuros o difusos de transparencia en la administración y lo peor es que casi a veces no nos damos cuenta. Hablamos muchas veces de la ponderación, con intereses públicos y privados, o hablamos incluso de protección de datos personales. Me puedo centrar en datos personales porque quizá es a lo que me enfrento todos los días. Cuando llega el momento de hacer la ponderación ya es tarde, ya es muy tarde, porque está sujeto a audiencia, que retrasa el procedimiento. Si hay oposición, incluso suspende el acceso material a la información hasta que haya un pronunciamiento o transcurran determinados plazos. Por tanto, se debe trabajar en la transparencia desde el diseño y por defecto, para que esa ponderación llegue ya realizada, ya la información pública, incluso en su uso administrativo ordinario, esté ya, por así decirlo, no voy a decir anonimizada, técnicamente no es correcto. ¿Por qué digo eso? Aparte de la ponderación y la distorsión que supone como tal cuando llega la solicitud de acceso a la administración, realmente hay que hacer una labor de disociación o hay que hacer una labor de administración que puede ser el resultado precisamente de la ponderación. Y esa disociación es lenta, sobre todo si hay gran volumen y sobre todo a efecto de publicidad activa y sobre todo no está exento de riesgo. Recordemos, no somos conscientes, pero esa disociación, anonimización o pseudonización, que sería más el caso, es un tratamiento de datos personales y que tiene un riesgo y que se cometen errores. Y de hecho los detectamos. Un código de verificación segura que se salta, o un nombre, un apellido, una circunstancia, saltan en las anonimizaciones. Está sujeto a un riesgo que se rige por el Reglamento General de Protección de Datos. Incluso en ocasiones requiere una evaluación de impacto a la protección de datos, si es masivo o etc. Es decir, ya deberíamos trabajar en la preparación de los documentos, en los procesos, en la serie documentales. Precisamente el Consejo está trabajando, ¿no?, en un proyecto con la Asociación de Archiveros de Andalucía para intentar trabajar en esa línea. Es decir, que ya los documentos, en el momento de su generación, relacionado un poco con lo que te has mencionado de los archivos, estén ya preparados para ser transparentes. Y nos evitemos, aparte de facilitar la publicación, evitaríamos el ejercicio del derecho y sobre todo ya la ponderación vendría, por así decirlo, realizada desde el inicio. A mí me gusta la frase de artesanía digital, que utilizaba precisamente Isabel Medrano de la Asociación de Archivos de Andalucía, que es lo que provoca el riesgo. Es decir, que tengamos que coger un documento, lo vean, oye, esto se puede dar, se lo pasa al siguiente, esto, ya tenemos que verlo, no sé cuánto, aquí un nombre, vamos a anonimizar.
vamos a ponderar, es decir, evitaría ese proceso que retrasa, que frustra y sobre todo que tiene por otro lado un riesgo. Hablaremos, por tanto, de analizar el ciclo de vida completo del documento, hablar de en todo su proceso de producción, de sus metadatos, lista de valores, etc. Y ya digo que estamos en un proyecto con la Asociación de Archiveros en este sentido y con colaboración también del Instituto Andaluz de Administración Pública. Con eso lo que se traslada es principios de minimización del tratamiento de datos personales, cuanto menos datos personales en los documentos, mejor. Evaluar siempre la necesidad y la proporcionalidad. La Administración tiende a recopilar datos y tiende a escribirlos y a ponerlos en los documentos y se debe evitar. Y también, algo que también hemos detectado, que el ciudadano no es consciente de los riesgos que corre cuando aporta datos personales, innecesarios sobre todo. Y a nosotros nos vuelve locos. Es decir, cuando un expediente o una alegación el ciudadano empieza a volcar datos personales innecesarios para análisis y para resolver su conflicto, provoca inmediatamente una necesidad de analizar esos datos y empezar a sacarlos a efectos de transparencia. Por tanto, también informar siempre y mantener al ciudadano informado de los riesgos a que se somete de sus datos personales en el momento en que los expone frente a la Administración. Y por último, también otro espacio de oscuridad que no somos conscientes, parece que es futuro, parece que hablamos del proyecto de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, que viene, que no viene, pero ya está ahí, nada más que hay que ver la plataforma de contratación del Estado o de las comunidades autónomas, entidades locales, y hay proyectos de herramientas algorítmicas complejas y sobre todo de inteligencia artificial ya están puestos en la Administración. Y por tanto hay muchas, por así decir, incertidumbres. Hablamos de que se va a hundir, la humanidad se va a terminar, tiene beneficios, tiene riesgos, pero hay unas certezas que todos debemos considerar. En primer lugar, obviamente, que son tratamientos de datos personales cuando procede y debe cumplirse el Reglamento General de Protección de Datos. En segundo lugar, que se rige por el principio de legalidad, hay que cumplir la norma. Estamos hablando del artículo 41, otras que hay en materia tributaria. Y en tercer lugar, que no es un espacio en el que no se haya rendir cuentas, es decir, debe ser transparencia. Yo no sé qué pasará con el reglamento de inteligencia artificial, pero a fecha de hoy ya hay sistemas que están trabajando y que están evaluando, están perfilando a nuestros hijos en los colegios y ya tendremos que empezar a preguntar. Y si no preguntamos, porque los desconocemos. Y deberíamos empezar por ahí. Eso es cierto. O sea, ya tiene que haber un espacio de transparencia en relación a ellos. ¿Qué ocurre? Es complejo. Tecnología que avanza, que corre, la normativa no se aplica a ella con carácter general, son proyectos complejos. Una materia que nos va a dar mucho dolor de cabeza, estos sistemas, no hay un sujeto único. Un sistema, una cadena de valor de inteligencia artificial, a veces para una administración es una pantalla en la que mete datos y salga datos. Lo relevante está detrás y puede no tener acceso. Lo que quiero decir es que o se lo da a otra administración, que hay muchos sujetos implicados y sabemos que el ejercicio del derecho, incluso la policía activa, se vincula a un sujeto concreto. En el momento en que empezamos a esto no es mío, me lo han dado, tenemos que derivar la petición a otro órgano, o no lo sé y por tanto lo inadmito. Es decir, empezamos a ensuciar el ejercicio del derecho de acceso. Por tanto, algo tendremos que decir en qué ocurre en estos casos donde o son proyectos complejos donde hay muchos participantes y si me voy a cada uno pidiendo lo suyo, estoy segmentando y haciendo incomprensible la información. Eso no es problema. Por otro lado, hacerlo entendible. La Administración se enfrenta siempre a un problema y además lo pone a su favor siempre, y es la reelaboración. El problema del acceso a la información pública es que la documentación existe y debe existir, y la reelaboración, el espacio está muy acotado. Por tanto, en estos proyectos lo primero que hay que hacer es documentar. Tienen que exigirse la documentación de los proyectos para que sean accesibles. No vale la información técnica que se aporta a una contratación sin pensar en el ciudadano, porque seguramente el acceso a la información pública será frustrante. No se entenderá nada. La documentación de proyecto ya debe estar diseñada para ser accesible. Publicidad activa. Bueno, ya está el artículo 6 bis, yo siempre lo digo. Estos sistemas que afectan al ciudadano son tratamiento de datos personales y tiene que estar en el registro de actividad de tratamiento y no debe ser completado de manera rituaria. Ya podemos exigir que se rellene de manera adecuada para saber qué tratos se tratan, cómo se tratan, qué riesgos, qué naturaleza, etc.
segundo lugar, hombre, tenemos la ley valenciana sobre los algoritmos. Yo creo que es un buen modelo, a lo mejor hay que seguir avanzando en él. Ojo con los sujetos obligados en relación a publicidad activa para no segmentar la información. En relación al derecho de acceso, las dificultades que hemos dicho de reelaboración, el conflicto con el interés público, entre el interés público y el interés privado de las compañías que ofrecen estos sistemas. Un gran problema es que estamos en desequilibrio, es decir, claramente. Es decir, nosotros cuando contratamos con Google nos dicen lo que nos da, lo que nos quiere dar, te digo de producto, pero es que además de información igual. Entonces, ese desequilibrio ya empieza a ser un problema. Todo eso nos lleva, en general, a un marco de gobernanza específico, realmente. Es decir, algo que hay que pensar, tanto en publicidad activa como el derecho de acceso, específico para estos sistemas, que afecte a los sujetos, quién responde en materia de transparencia de estos sistemas, sus contenidos, en primer lugar, obviamente, que existe, que se está aplicando, cuál es su objetivo, su caso de uso, si se ha evaluado otra alternativa, que eso ahora mismo no se produce, las características, los documentos del proyecto, los órganos responsables, de qué fecha rige, los riesgos que supone la operación, etcétera. En general, generar un contenido documental al que se pueda acceder, porque si no tenemos problemas para hacer una resolución sancionadora o una vigilancia de posiciones de perros. ¿Qué va a pasar cuando estos sistemas queramos preguntar? No digo que se pongan en uso, porque ya están, sino queramos preguntar por él, ¿no? Y yo creo que poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Tiene ahora la palabra Ricardo García Macho, que es presidente del Consell de Transparencia de la Comunitat Valenciana. Buenas noches. Ante todo, mi agradecimiento por invitarme al Consejo de Transparencia y a su presidente. Muchas gracias, José Luis, por la invitación. Hablar el último en una jornada que ha empezado a las 10 de la mañana, pues evidentemente, ¿qué pasa? ¿Vas a hablar tú? Bueno, pues soy el penúltimo, da igual. Es decir, eso no cambia mucho. Entonces, tiene algunas ventajas, sobre todo porque no voy a hablar desde un punto de vista directamente del derecho positivo, aunque posteriormente, al final, sí que haré alguna alusión al Consejo de Transparencia Valenciano. Al hilo de lo que voy a ir contando, ¿no? Es decir, yo voy a hacer una intervención de dónde habría que situar al Consejo de Transparencia dentro de la organización de los consejos de transparencia, tanto el estatal como los autonómicos, dentro de la organización del Estado y desde el punto de vista del proceso político. Porque realmente, en cierta medida, los consejos de transparencia y toda la materia de la transparencia aparece cuando los ciudadanos ven que no se sienten representados y entonces quieren, y además no tienen suficiente información, porque en una sociedad como la actual, que es muy compleja, es complicado, evidentemente, eso. Entonces los ciudadanos, es decir, empiezan a exigir y es cuando se va desarrollando la transparencia. Si lo vemos desde el punto, y lo voy a ver desde el punto de vista del objeto de las leyes de transparencia. En las leyes de transparencia, los objetos fundamentales que tienen, aparte del buen gobierno, que ya ha sido criticado, realmente es ahí como un apéndice que no se entiende muy bien, son esencialmente el fomento, la garantía y el desarrollo de la transparencia y el derecho de acceso a la información. Estos dos, principio y derecho, habría que acogerlos desde el punto de vista de la ciencia política dentro del principio de publicidad. Y el principio de publicidad comienza históricamente prácticamente a partir de la Ilustración y del liberalismo. Es decir, ¿y qué significa el principio de publicidad? En primer lugar, es una característica esencial en los regímenes democráticos. Es decir, sin ese principio realmente no hay democracia.
Es prácticamente imposible que esto. Y los consejos de transparencia están vinculados a este principio de publicidad porque, en definitiva, ¿cuáles son nuestras funciones? Nuestras funciones estamos dando de manera permanente acceso a la información y eso significa ni más ni menos que estamos coadyuvando a la existencia y la realización de una opinión pública informada y una sociedad civil suficientemente informada como para poder llevar a cabo un control del proceso político. Porque ese es el verdadero problema. Es decir, si existe esa opinión pública suficientemente informada para poder llevar a cabo ese control. Entonces, voy a hablar un momento del principio de publicidad, porque además es muy interesante. Habermas, en su habilitación, habla de los cambios estructurales en la publicidad. Entonces, él va viendo cómo va surgiendo la publicidad en la época liberal a través de círculos, clubs, salones, etcétera, en los cuales los burgueses están discutiendo precisamente sobre las cuestiones que les interesan. Y lo plantea y dice, y hay una conclusión importante que hay que extraer, ¿no? Y es que realmente en aquellos momentos existía una opinión pública informada burguesa, que es quien lleva a cabo el proceso revolucionario en su momento. ¿Qué ocurre en la actualidad? En la actualidad, en el momento que la cuarta clase cada vez más exige una participación en las instituciones públicas, los partidos pasan a ser partidos de masas y entonces empieza a haber unos problemas importantes con el proceso político. ¿Por qué tener en cuenta que en la época liberal, claro, tengo muy poco tiempo y no puedo exponer como a mí me hubiera gustado de una manera más sistemática? Y por lo tanto tengo que ir adelante, atrás, viendo las cuestiones, ¿no? Entonces, lo que está claro es que en aquellos momentos el proceso político funcionaba. ¿Y por qué funcionaba bien? Porque el mandato representativo estaba funcionando. Y entonces la publicidad realmente existía. Y se tomaban las decisiones en base a una información que tenía esa tercera clase. Y aquel proceso político, es decir, el Estado funcionaba en aquellos momentos. ¿Qué ocurre en la actualidad? En la actualidad, como consecuencia de esos partidos de masas y como consecuencia también de las burocracias de los partidos, cada vez es más complicado, es decir, que ese proceso político funcione, porque además el mandato representativo se enfrenta a problemas que han sido destacados. Es decir, problema más importante, está prohibido el mandato imperativo en la Constitución, pero sin embargo todos sabemos que hay una disciplina de partido y que por lo tanto el mandato imperativo funciona. Esto a pesar de que hay sentencias del Tribunal Constitucional en que ha dicho que la relación es del diputado con el ciudadano. Lo ha dicho, hay un par de sentencias, bueno, hay varias más. La 583 o la 57 de 2011 dice, no, el mandato representativo que está reconocido en la Constitución sí que funciona, pero en realidad no es así. La práctica no se plantea desde esa perspectiva. Cuando el mandato representativo deja de funcionar, el proceso político también deja de funcionar y entramos en crisis. En estos momentos, en el mundo anglosajón y en el mundo alemán, se están escribiendo continuamente trabajos sobre la crisis del sistema democrático. Es decir, desde una perspectiva de la ciencia política, pero incluso desde el punto de vista también jurídico. Es decir, acaba de aparecer un libro de una que fue magistrada del Tribunal Constitucional alemán sobre la demofobia, es decir, en el que pone de manifiesto bueno, pues cómo evidentemente el sistema democrático está siendo cuestionado como consecuencia de las cuestiones que he planteado, es decir, muy brevemente, porque no puedo hacerlo de otra manera. Entonces, en este planteamiento es muy importante
una opinión pública informada. Porque si el proceso político no funciona de manera adecuada y no funciona, hay una crisis del parlamentarismo evidente, y esto se puede manifestar, se puede estar viendo en nuestro país, pero de esa crisis del parlamentarismo, en primer lugar habló Carl Schmitt, pero de una manera interesada, es decir, su teoría de la Constitución es realmente una crítica de una enorme lucidez, pero hay que tener en cuenta que Carl Schmitt es el ideólogo del sistema político nazi. A pesar de la enorme, curiosamente en nuestro país, ha tenido Carl Schmitt un gran interés por él, cosa que no se ha manifestado en Alemania, obviamente, por lo que he dicho. Pero sí Leibholz hizo desde un punto de vista democrático una crisis, y él hace una crisis. En los años 60 Leibholz fue un profesor de Derecho Público, que además fue magistrado del Tribunal Constitucional alemán, y entonces, precisamente, para mí es el mejor trabajo que yo he visto sobre los problemas que plantea el mandato representativo. Entonces, si no funciona esto y hay una crisis de la democracia, es decir, ¿qué función tienen los consejos de transparencia? Es decir, pues precisamente eso. Yo ya llevo 8 años y lo vivo cada día. Es decir, estamos dando información a la opinión pública. Es decir, cuando un concejal, aunque mi buen amigo y compañero Manolo no está muy de acuerdo, pero lo que está claro es que si un concejal está en la oposición y no se le da la información y viene a nosotros y decimos que se la dé, los concejales en la Comunidad Valenciana tienen que estar muy agradecidos al Consejo de Transparencia Valenciano porque le hemos estado dando información. O lo mismo una persona o un ciudadano que viene a nosotros cualquier tipo de información. Es decir, estamos coadyuvando a la existencia de una opinión pública informada y una sociedad civil que está claro que en nuestro país no está suficientemente consolidada. Si estuviera consolidada, algunas de las cuestiones políticas que estamos viviendo en los últimos, yo diría ya desde hace un par de años, pues no se hubieran posiblemente producido, por lo menos no se hubieran producido en los términos que se han producido. Y hay que tener en cuenta que nosotros también tenemos otra función. Es decir, y en cierta medida estamos luchando contra las fake news. Es decir, porque he hablado de la habilitación de Habermas, pero Habermas ha sacado hace aproximadamente un año otro libro sobre el que vuelve a hablar otra vez de los cambios estructurales, nuevos cambios estructurales en la publicidad. Y entonces, aquí te está diciendo, miren ustedes, las fake news son muy difíciles de combatir. Es decir, no hay muchas posibilidades desde el punto de vista de los instrumentos que tenemos, en las redes, etcétera, para poder combatir esto. Y de la misma manera esto plantea un problema al sistema democrático. Es decir, plantea un problema al sistema democrático sencillamente porque distrae al ciudadano de las cuestiones que realmente le interesan. Si es difícil combatirlo, es decir, esto da origen al populismo existente. Y la crisis de la democracia también tiene mucho que ver con el populismo existente, es decir, si el ciudadano en un determinado momento ve que no se tienen en cuenta sus intereses, sus necesidades, entonces empieza a votar a partidos de extrema derecha. Y ya para concluir, un ejemplo práctico del Consejo Valenciano. Nosotros, por ejemplo, en la nueva ley de 2022 tenemos unas competencias mayores en tema sancionador, sin lugar a dudas, es decir, podemos pedir que se incoe un expediente disciplinario y además, en cierta medida, participamos del procedimiento porque al final nos tienen que dar lo que ha ocurrido y por lo tanto, y además nosotros tenemos un informe previo y preceptivo. Es decir, esto evidentemente nos da una cierta, e incluso en publicidad activa. Es decir, también podemos solicitar la incoación, que eso, por ejemplo, es una manera bastante económica de resolver algunos problemas, ¿no? Pero ¿qué ocurre con el Consejo de Transparencia Valenciano? Que no tiene personal. Es decir, quedamos 4 consejeros, los 4 en funciones, 3 consejeros y el presidente,
Y ha habido momentos que ha habido una persona en la oficina de apoyo, teniendo en cuenta que tenemos 16 competencias, es el consejo que tiene más competencias, incluido el estatal y cualquier otro, y no podemos llevar a cabo, es decir, ¿cómo podemos controlar más de 500 municipios? Es decir, ¿cómo podemos si no hay personal? Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos una dependencia muy importante del poder político y dependerá de cómo evolucione la política el que los consejos de transparencia tengan mayores o menores posibilidades de cara a su futuro. De tal manera que yo creo, en esto soy un tanto pesimista, tal vez sea a estas horas de la tarde y después de todo lo que ha habido a lo largo de la jornada, es decir, yo creo que unos consejos de transparencia más, otros menos, pero yo creo que no están suficientemente consolidados. Aquí se ha hablado, es decir, deberían de ser una administración independiente, y cosa que no son, no depender de un ministerio, sino depender, es decir, ser legitimados a través de las Cortes, etcétera, etcétera. Nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ricardo. La verdad es que después de la altura de las reflexiones de Ricardo es muy difícil seguir hablando, porque esto sí que es pasar de las musas al teatro. Y realmente probablemente lo que debería hacer es proceder a la clausura. Pero, bueno, la verdad es que no me resisto a compartir con vosotros, quizás abusando ya un poco de la paciencia, algunas consideraciones. Prometo que no serán más de 20 minutos, incluida la clausura, o sea, los 15 minutos y los 5 adicionales. Y voy a hacer unas consideraciones sobre el Consejo y la situación actual, al hilo también un poco de lo que se ha expuesto previamente y esta mañana, porque esta mañana ya se ha expuesto la difícil andadura que tuvo el Consejo en sus primeros años de vida por la escasez de recursos que ha padecido desde su creación, y por lo tanto que tiene mucho mérito, y hay que reconocerlo expresamente, la labor que tanto Esther Arizmendi, su primera presidenta, como Javier Amorós, que estuvo de presidente por vacancia durante casi 3 años, y sus respectivos equipos realizaron durante todo este periodo, en unas condiciones que eran ciertamente precarias, ¿no? Y yo asumí la presidencia en octubre del 2020 en un contexto también muy difícil, porque todavía tenía un fuerte impacto la pandemia, se prolongaría aún durante meses, y tomé conciencia inmediata de sus debilidades estructurales y me propuse, como primer objetivo a corto plazo, fortalecer la institución, ¿no? Completar el proceso de construcción, como apunté en la comparecencia parlamentaria, porque realmente la situación en la que estaba era de una institución no acabada, que se había iniciado la construcción, pero no se había culminado. Hicimos en aquel momento un concienzudo análisis DAFO, y a partir de los resultados elaboramos un plan estratégico dirigido precisamente a robustecer orgánica y funcionalmente el Consejo. Y claro, lógicamente la primera y la principal condición para llevarlo a cabo era mejorar la dotación presupuestaria, porque no solo no se había incrementado desde el año 2015 hasta el año 2020, sino que en el año 2018 se había recortado en un 22%. En el 2021 conseguimos solo un tímido avance del 5%, pero para el ejercicio de 2022 ya un crecimiento de casi el 26%, lo que nos posibilitó iniciar un proceso de ampliación de la plantilla que tendría continuidad en los presupuestos de este año, con un incremento adicional del 12,5%, ¿no? Todo ello nos ha permitido pasar de los 22 puestos existentes en el año 2020 a los 30 actuales, y que pronto seremos 32.
aún es insuficiente. Es insuficiente para cumplir con todas las funciones que tenemos encomendadas, pero estamos en una senda de crecimiento sostenido y si se mantiene en los próximos 3 años en esta línea, creo que se alcanzará ya una plantilla de unas dimensiones razonables, ¿no? Por otra parte, hemos introducido importantes mejoras en el funcionamiento del Consejo, apostando por la simplificación de los procesos y por la digitalización, que han culminado con la implantación de una nueva plataforma de gestión integral de todos los procedimientos, que después de muchos avatares y sinsabores y todos los que hayan participado en algún procedimiento, un proceso de estas características, pues saben de lo que hablo, pero después de todo esto está ya plenamente operativa y nos va a permitir ganar en eficiencia. Y los efectos de estos cambios y de la incorporación de los nuevos miembros al equipo del Consejo ya se están comenzando a sentir. En particular, en lo que respecta a la reducción de los tiempos de tramitación y de resolución de las reclamaciones, que ciertamente en los últimos años se habían dilatado más allá de lo razonable. El impacto de la pandemia se hizo notar, el continuo incremento de las reclamaciones recibidas y su mayor complejidad, y la carga de trabajo adicional que supuso el cambio en la jurisprudencia o el impacto que la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo tuvo, que ya como antes se expuso, fue generando un embolsamiento creciente de asuntos pendientes que, a pesar de que cada año se incrementaba el número de los resueltos, pues estábamos ampliando el número de asuntos acumulados. Bien, pues afortunadamente hemos logrado invertir o doblegar la curva y estamos reduciendo ya progresivamente los tiempos de tramitación y calculamos que si no hay un incremento relevante en el número de reclamaciones, a mediados del próximo año, como muy tarde, podremos situarnos en el entorno de los 3 meses previstos en la ley. Por lo tanto, espero que, Isaac, el próximo año no se verá todavía en tu análisis, pero cuando hagas el del 2025 sobre el 2024, confío en que las cifras sean otras. También he de destacar el fuerte impulso que hemos dado a la función de evaluación de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, incrementando el número de órganos y de entidades evaluadas y publicando periódicamente los resultados de las evaluaciones en la web, no esperar a la memoria como se hacía antes, ahora se publican periódicamente en la web del Consejo a medida que se van concluyendo. Y en esta misma línea se ha reforzado también el seguimiento de la ejecución de nuestras resoluciones y hemos pasado a publicar el estado de cumplimiento de las resoluciones cada 3 meses, en lugar de cada 6 meses, como se venía haciendo con anterioridad. Bien, todos estos avances están siendo posibles no solo a la mejora de la dotación, sino también al esfuerzo y la dedicación de todos los integrantes del Consejo. Una treintena de funcionarios, como he dicho. Es difícil representar. Tengo amigos y conocidos responsables de organismos públicos que dicen, pero ¿cómo es posible que con 30 personas se pueda hacer todas estas actividades, ¿no? Por lo tanto, creo que es de justicia reconocer públicamente el compromiso de dedicación que tiene el personal del Consejo. ¿Y cuáles son los retos? Pues siguiendo todavía en el área del Consejo, en el corto plazo, aparte de lograr que continúe incrementándose la dotación presupuestaria, ahora estamos en la negociación de los presupuestos del próximo año, tenemos un reto muy importante, el que llevamos trabajando mucho tiempo, que es la aprobación de un nuevo estatuto del Consejo, que actualice el régimen jurídico del Consejo a los múltiples cambios legislativos que ha habido desde el año 2014 y, sobre todo, que le dote una estructura orgánica acorde con su naturaleza de autoridad administrativa independiente y con las funciones que tiene encomendadas, porque desde el origen, bueno, se concibió a modo de una dirección general y esto es un hándicap estructural para el funcionamiento del Consejo, ¿no?
La previsión inicial que teníamos era que estuviese aprobado en el mes de julio, pero la convocatoria anticipada de las elecciones interrumpió la tramitación y acaba ahora de retomarse, y como está ya muy avanzada, esperemos que en pocos meses podamos contar con ello porque se haya aprobado definitivamente. Con ello habremos alcanzado el máximo posible dentro de la actual ley. Quedan pendientes otros aspectos que necesitan reforma previa de la ley, necesitan norma con rango de ley. Y este es sin duda el gran reto para el próximo año, en este caso ya no tanto para el Consejo como para el Gobierno. Y ya que es como apuntaba esta mañana y ha subrayado también la Secretaria de Estado, es el compromiso estrella del cuarto plan de Gobierno Abierto que vence precisamente en el año 2024. Pero no solo un reto del Gobierno, es un reto que nos apela también a todos los órganos garantes, a todas las entidades y a todas las personas comprometidas con la transparencia pública, de modo que todos tenemos que implicarnos y todos tenemos que contribuir a que se haga realidad, que se introduzcan estas piezas que son necesarias en la ley para que el sistema alcance ya una madurez, ¿no? Se ha hecho un buen trabajo, muy buen trabajo en el subgrupo creado en el seno del Foro de Gobierno Abierto. Aquí tenemos además destacados artífices de este proceso, Severiano, Silvia, y había alguien más que creo que ya no está. Por lo tanto, hay una buena base para la redacción del articulado, ¿no? Sin perjuicio de que hay algunos elementos que desde el Consejo echamos en falta y hay otros que tampoco acabamos de compartir del todo, pero bueno, habrá ocasión ya también de fijar nuestra posición y espero que se nos tenga en cuenta, ¿no? En lo que toca a la configuración del Consejo, hay dos aspectos en los que creo que se debe profundizar. Por un lado, la regulación del procedimiento de reclamación y, por otro lado, la determinación de las potestades del Consejo, ¿no? El procedimiento de reclamación está regulado de una manera muy parca en la Ley de Transparencia, los artículos 23 y 24, y además en el caso de Estado esta situación se ha visto agravada porque no se ha aprobado el reglamento de desarrollo, ¿no? Y esto está generando dificultades prácticas en la tramitación de las reclamaciones, que no todas son susceptibles de ser solventadas simplemente con la revisión a lo dispuesto en la Ley 39 de 2015 en materia de recursos. Y directamente relacionado con todo esto está otra de las grandes lagunas de la ley, que es la falta de la atribución expresa al Consejo de potestades, de las potestades necesarias para cumplir eficazmente con sus funciones. La Ley de Transparencia, como saben, enuncia los fines del Consejo, las funciones que se le encomiendan, pero a diferencia de lo que ocurre con otras autoridades administrativas independientes que tienen funciones supervisoras y de tutela de derechos, no se precisan cuáles son las potestades para llevar a cabo estas funciones. Yo creo que esta carencia ha de ser uno de los principales objetivos de la reforma, porque estamos operando con potestades implícitas y esto tiene sus limitaciones, sobre todo cuando hay resistencias al cumplimiento. Por lo tanto, se debería atribuir expresamente al menos 3 potestades al Consejo: la de requerir el expediente íntegro de las solicitudes reclamadas, que lo estamos haciendo, pero no tenemos la potestad, digamos, coercitiva en el caso de resistencia. La de examinar también, en este caso, con todas las garantías de reserva que sean precisas, pero hay casos que hay que poder examinar el contenido de la información reclamada cuando existan indicios de que se está invocando injustificadamente un límite, una causa de inadmisión, y como no podemos acceder a la información, tenemos que muchas veces decidir casi a ciegas sobre si realmente esa información está afectada o no por el límite. Y también las potestades complementarias coercitivas para reaccionar ante la negativa de los sujetos obligados a cumplir con los requerimientos del Consejo, el retraso en atenderlos. Esta última cuestión enlaza con la otra gran laguna de la ley, que es la ausencia de un régimen sancionador de los incumplimientos
y la inexistencia de medidas coercitivas para asegurar el cumplimiento de las resoluciones del Consejo. Este punto ya ha salido en varias ocasiones. Hay unanimidad acerca de que la falta de regulación está afectando sensiblemente a la eficacia de las obligaciones de transparencia y a la garantía del derecho de acceso a la información pública, por lo que es un tema ineludible que se aborde en la reforma. No tendría ningún sentido reformar la ley si no se soluciona este aspecto. La pregunta es, claro, ¿en qué términos? Y aquí pues, ya se ha debatido mucho, pero todavía no hay la misma unanimidad. Yo, ya lo he dicho en muchas ocasiones, soy bastante escéptico sobre la virtualidad de los regímenes sancionadores en este ámbito. Y no es un escepticismo basado en apriorismos, sino en la experiencia, ¿no? Es de sobra conocido el poco juego que los procedimientos, sobre todo los disciplinarios, los procedimientos sancionadores, han dado en el marco, al menos de la Administración General de Estado, que es la que yo mejor conozco. Y por otro lado, el hecho que no debe pasar desapercibido, que hay un régimen sancionador en el título segundo de la Ley de Transparencia, pero se encuentra inédito. Pues esto tampoco invita precisamente al optimismo, ¿no? Como tampoco invita el nulo juego que hasta el presente han dado los regímenes sancionadores contenidos en las leyes autonómicas, ¿no? Por eso defiendo que para resolver este problema que tenemos no deberíamos fiarlo todo al establecimiento de un régimen sancionador, porque se corre el riesgo de diseñar un modelo que en la pizarra teóricamente sea perfecto, impecable, pero que en la práctica no resulte operativo, y con ello se va a generar aún más frustración en los afectados. Sigo pensando que la fórmula más eficaz para garantizar la protección del derecho de acceso a la información pública es dotar a los órganos garantes de medios de ejecución forzosa, instrumentos de ejecución forzosa, y en particular la potestad de imponer multas coercitivas a los responsables del incumplimiento. Ustedes ya saben que al tratarse de sanciones, la regulación es más sencilla. Al no tratarse de sanciones, es decir, las multas coercitivas no son sanciones, por lo tanto la regulación es mucho más sencilla que la de un régimen sancionador que tiene una gran complejidad. La aplicación es también mucho más sencilla, se puede articular con un procedimiento más sencillo, que sustancie además en poco tiempo y que sobre todo no requiera el número de recursos humanos que requería un procedimiento sancionador, de los que los órganos garantes no disponemos. Y la sola atribución de esta potestad, de la potestad de imponer multas coercitivas por el incumplimiento a los responsables, a los órganos garantes, ya supondría un paso de gigante para lograr la plena garantía del derecho de acceso a la función pública. Y junto a estas cuestiones hay otras también muy relevantes que se tienen que abordar en la reforma de la ley. Algunas sí se han tratado exhaustivamente en el grupo de trabajo, que solo enuncio para no dilatarme en el tiempo. Una mejor delimitación del ámbito subjetivo de aplicación de la ley. Hay que potenciar la publicidad activa. Aquí, hasta ahora siempre hemos puesto el acento en ampliar el elenco de las obligaciones, que probablemente es necesario, pero lo que a mi juicio es más importante es incorporar los principios generales de privacidad por diseño y de privacidad, perdón, estoy yéndome realmente al origen de transparencia por diseño y transparencia por defecto, trasladando lo que decía antes, que es de donde han alcanzado un amplio desarrollo, que es en el ámbito de la privacidad, trasladándolo al ámbito de la transparencia. El reglamento, una de las grandes novedades que además en aquel momento yo estaba participando en la negociación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, causaba mucha preocupación, es decir, cómo vamos a implementar estos principios, el principio de privacidad por diseño y el principio de privacidad por defecto, con carácter vinculante, porque ahí es obligatorio y además están previstas sanciones para caso de incumplimiento. Bueno, pues ha sido una de los instrumentos que más ha contribuido a mejorar el ámbito de la protección de datos. Antes lo decía también Jesús, ¿qué sentido tiene seguir
trabajando de una manera reactiva en el acceso a la información. La información, desde el momento en el que se genera, tiene que estar ya preparada para ser accesible. ¿Qué sentido tiene establecer largos catálogos de publicidad activa que al cabo de unos meses o años pues ya devienen obsoletos porque ha cambiado la información relevante? Lo que hay que hacer es un principio obligatorio de establecer la publicidad por defecto de toda aquella información que sea relevante para conocer el funcionamiento de las administraciones o de interés para los ciudadanos. Lo tenemos ya en el artículo 5, pero no se entiende como un principio vinculante de publicidad por defecto. Por lo tanto, aquí hay un punto en el que, si se consigue articular bien, ganaríamos todos en eficiencia, porque se reduciría la necesidad de solicitar información, se descargarían las unidades de transparencia, se reduciría el número de reclamaciones y la información estaría accesible a todos los ciudadanos. Más cosas. Por supuesto, hay que clarificar la relación entre el régimen general de acceso de la Ley de Transparencia y los regímenes especiales, porque aquí ya advirtió el Consejo de Estado que esa disposición adicional primera encierra un potencial disgregador para el régimen de acceso y estamos detectando que se están imponiendo nuevos límites en leyes sectoriales, que esto puede conducir, si cunde, puede conducir a una sensible reducción del alcance material del derecho, como estamos ya viendo en algunos casos. Y el Tribunal Supremo, digamos que en la jurisprudencia más reciente ya no es tan contundente. Probablemente necesita todavía alguna sentencia más para aclararnos cómo tenemos que navegar. Y una cuestión que puede ser anecdótica, pero que es muy importante en la práctica, es que hay que cambiar el nombre al Consejo de Transparencia para dejarlo así, en Consejo de Transparencia, y no Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, porque solo inducimos a confusión a los ciudadanos que piensan, lógicamente, que si ustedes se llaman de Transparencia y Buen Gobierno, algo tienen que hacer en el ámbito de Buen Gobierno, y no tenemos ni una sola competencia. Por lo tanto, aquí hay que ser congruentes. Y termino. No quisiera dejar de referirme a la trascendental cuestión del reconocimiento del derecho a la información pública como derecho fundamental, y entonces para ello voy a consumir un par de minutos de los que tenía pensado dedicar a la clausura. Para que mis colegas no me reprochen que ellos han cumplido el tiempo, voy a reducir la clausura. Y tampoco es una aportación muy original, pero también al hilo de las reflexiones que se han hecho hoy interesantes, esto me llevó a pensar cuando yo enseñaba a los alumnos el surgimiento de los derechos fundamentales. Claro, la historia nos enseña que para que se reconozca un derecho fundamental es necesaria una arraigada conciencia social de su necesidad y también de su valor protector. Y en ese sentido, pues en el año 2013 es claro que al elaborarse la Ley de Transparencia no existía aún en nuestro país una conciencia suficientemente desarrollada sobre el verdadero papel que este derecho desempeñaba en una sociedad democrática. Pero a mi juicio la situación actual es muy distinta y por lo tanto hay que actuar en consecuencia. Esto sí que no lo puedes poner con detalle, pero sí quiero apuntar un par de razones que a mi juicio explican este cambio y esta evolución. En primer lugar, llevamos ya, claro, 9 años de ejercicio del derecho y 9 años de actividad de tutela por parte de los órganos garantes, tanto los administrativos como de los judiciales. Y ello ha evidenciado ya su relevancia para empoderar a la ciudadanía con facultades que antes eran desconocidas. Facultades para exigir la rendición de cuentas y para fiscalizar la actuación de las instituciones y de los responsables públicos, con todo lo que ello implica desde el punto de vista de la calidad democrática. Y como consecuencia de ello,
estos 9 años todavía no tenemos un grado de conocimiento y de ejercicio generalizado, pero hoy en día se percibe claramente, y nosotros lo percibimos en los escritos que se nos presentan, que el derecho de acceso a la información pública ya un elevado porcentaje de personas lo ve, lo siente como un elemento esencial de su estatuto de ciudadanía y como un activo imprescindible para participar activamente en los asuntos públicos. Si no lo hemos alcanzado, estamos muy cerca, creo, de alcanzar ese grado de desarrollo del derecho y del nivel de concienciación ciudadana sobre la función que ya permitiría sustentar sólidamente la demanda de su reconocimiento como derecho fundamental. Y el ejercicio también durante estos 9 años ha puesto claramente de manifiesto algo que en el plano teórico ya se conocía, y es su estrecha conexión con otros 3, incluso 4 derechos fundamentales, estos sí reconocidos expresamente y garantizados en nuestra Constitución, con la libertad de expresión e información del artículo 20, con el derecho a participar en los asuntos públicos y en no pocas ocasiones, y esto lo estamos detectando cada vez más, con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que durante estos años han recaído pronunciamientos muy relevantes, tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que apuntalan la conexión con estos derechos y que son pronunciamientos que además que despliegan efectos vinculantes sobre nuestro ordenamiento, ¿no? Y en este sentido, la próxima entrada en vigor del Convenio de Tromsø, al que ya se ha hecho referencia, refuerza aún más esta conexión, ¿no? De ahí que yo creo que ya se puede afirmar que el derecho de acceso a la información pública materialmente ha adquirido la condición de derecho fundamental y no debe seguir negándosele mucho tiempo el reconocimiento formal de esta condición. Es una cuestión que debe merecer una consideración detenida del legislador en este proceso de reforma de la ley, teniendo en cuenta que, y soy plenamente consciente de ello, pero que seguir aferrados a esta concepción meramente topográfica y nominalista de que solo son derechos fundamentales los que están en el capítulo 2, incluso algunos dicen solo los de la sección 1 de la Constitución, que es aún la mayoritariamente imperante en nuestra doctrina, en nuestra jurisprudencia, pero seguir ahí aferrados a este planteamiento tan formalista, tan originalista también, nos impide evolucionar al paso que lo están haciendo las democracias de nuestro entorno y nos condena a quedar relegados en el contexto internacional. Por lo tanto, sobre este punto hay que reflexionar muy a fondo. Yo creo que si no lo hace el legislador, lo tendrá que acabar haciendo el Tribunal Constitucional, como ya sucedió con el derecho a la protección de datos de carácter personal, con mucha menor base en el texto constitucional, porque del artículo 18.4 solo había, ahora hay que interpretarlo como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional, pero literalmente solo hay un mandato legislador. Creo que en nuestro caso, con el apoyo en varios artículos de, digamos, el campo de los derechos fundamentales, aparte de tratarse un derecho que también está garantizado en la Constitución, que sea fuera del que consideramos el campo de los derechos fundamentales, la base es mucho mayor. Bien, simplemente estas reflexiones precipitadas y ahora sí clausuro. Vamos a la clausura con 3 palabras. 3 palabras para dedicar el agradecimiento al equipo del Consejo por el magnífico trabajo que han realizado para que esta jornada fuese posible. Muy especial a Isabel, a Enrique, que han sido los principales organizadores, junto con Yolanda, Rosa y Pilar, pero también a todos los demás que estos días y hoy mismo habéis echado una mano cuando fue necesario, y por eso hablo de equipo. Muchas gracias de nuevo a todos los ponentes, los que están, los que se han ido, ya se lo he dicho también, a todos ustedes por su asistencia. Aprovecho también para desearles felices fiestas y deseo también
expreso un deseo final, ya que estamos en ello, pues que dentro de otros 10 años el presidente o presidenta del Consejo de Transparencia nos convoque a todos otra vez y podamos celebrar los muchos avances conseguidos en esta década que tenemos por delante. Y eso es todo. Muchas gracias a todos.